Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar el estudio de los fenómenos ópticos y para esto vamos a ver ahora las fórmulas de Fresnel. Estas fórmulas son relativas a los fenómenos de reflexión y de refracción en una frontera que divide los medios. Entonces, analicemos el comportamiento de las ondas electromagnéticas en la frontera de dos medios. Bien, entonces, para eso nosotros vamos a decir lo siguiente. Y vamos a considerar, ¿está bien? Y aquí considerando la posible polarización de la luz. ¿Eso qué significa? De que, digamos, si atraviesa una frontera, la luz puede ordenarse de cierta manera. La luz no polarizada o la luz natural se puede considerar, ya hemos dicho, como la suma de dos ondas planas que se propagan en la misma dirección, con la misma fase, pero polarizadas en distintas direcciones. ¿Está bien? Entonces, y eso es importante. O polarizadas en direcciones perpendiculares con diferencia de fases que pueden variar estas aleatoriamente. Entonces, para esto, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Si consideramos una luz cualquiera, vamos a poder decir de que el campo eléctrico de esta onda podemos separarla en dos campos. Uno que sea paralelo a la línea, a la dirección de propagación, y otro o perpendicular al plano. ¿Está bien? Entonces tenemos nosotros una paralela y una perpendicular al plano de incidencia. Estos son componentes paralela y perpendicular al plano de incidencia. Eso es lo que nosotros tenemos. A esta expresión nosotros vamos a llamarle 1. Con eso es lo que nosotros vamos a comenzar. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que pasa con la luz en estos casos. Hay varios casos, así que vamos a tratar de considerar la mayoría de ellos. Vamos a ver un primer caso. 1. El vector de la luz se encuentra en el plano de incidencia. Nosotros aquí, ¿qué es lo que tenemos? A ver, vamos a dibujar nuestro plano de incidencia. Este es mi vector X o mi eje X que nos va a representar el plano. A ver, voy a tener esta línea. Va a ser la línea con respecto a la cual está incidiendo. O sea, o en todo caso la normal. Tenemos nuestra luz que en este caso está incidiendo de esta forma. Este es el vector de incidencia. Nosotros sabemos de que este vector de incidencia se va a reflejar. ¿Está bien? Se va a reflejar, este es el radio reflejado. Y vamos a tener que también se va a refractar. Esta va a ser nuestro rayo refractado.
Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Aquí tenemos N1, es decir, tenemos este medio, N1 y N2. Son los índices de refracción en cada uno de estos medios. Vamos a denominar a los ángulos. Este es el ángulo teta, el ángulo teta prima y el ángulo teta 2 prima. Muy bien. Entonces, aquí nosotros vamos a decir lo siguiente. En primer lugar, vamos a ver lo siguiente. Voy a elegir nuestros vectores, ¿está bien? Entonces, aquí nosotros tenemos de que el E es en uno paralelo y uno perpendicular. El plano de incidencia es este, ¿está claro? El plano de incidencia es este. Entonces, voy a dibujar de esta forma acá, como un puntito, ¿está bien? Y voy a tener este vector, va a ser el E paralelo. Paralelo, ¿por qué? Porque se encuentra en el plano de incidencia, ¿está claro? Y este es perpendicular al plano de incidencia. Cuando es reflejado, nosotros vamos a tener de que aquí tenemos el E, que en este caso va a estar en esta dirección. Este es el E paralelo prima. Y vamos a tener nosotros aquí el H prima, que es este vector que está acá. Aquí igual nosotros vamos a tener estos dos vectores. Y este va a ser el H2'. O sea, aquí tengo el H y yo tengo el E2'. Jóvenes, las direcciones las he cogido aleatoriamente en este momento, simplemente para ilustrar. Listo, este es el esquema que nosotros tenemos, más o menos, de cómo viene la luz con sus dos campos, se refleja y se refracta. Luego, nosotros sabemos lo siguiente. En la superficie que separa a dos medios, tenemos que las componentes tangenciales son continuas. ¿Eso qué significa? Que tenemos este E1 tangencial es igual a E2 tangencial, donde el E1 es el valor del campo acá y este es su componente tangencial. De la misma forma vamos a tener que el H1 tangencial es igual al H2 tangencial. Esta es nuestra ecuación 2. Ahora, esto podemos nosotros reescribirlo de la siguiente manera. Teniendo en cuenta estos valores o estas direcciones de los campos E o de estas componentes, vamos a poder decir de que el E paralelo por el coseno de teta menos el E paralelo prima por el coseno de teta prima tiene que ser igual al E paralelo 2 prima por el coseno de teta 2 prima. De la misma forma tenemos que el H más el H prima tiene que ser igual al H2 prima. Bien, entonces nosotros tenemos estos sistemas de ecuaciones. Entonces, de aquí, considerando que entre estos elementos E y H existe cierta relación que es igual a la siguiente. H es igual a N1 paralelo. H' es igual a N1 paralelo 2'. Y el H2', o disculpen, aquí es prima nada más. Y el H2' es igual al N2 paralelo 2'. Entonces nosotros tenemos esta otra expresión. Y además también se cumplen las leyes de la reflexión y la refracción. N' por
N1 es igual a N2 por el seno, aquí es el seno, de teta 2', y el teta prima es igual al teta. Entonces nosotros tenemos estas expresiones. Entonces, si nosotros reemplazamos, a ver, voy a ponerle números a estos, digamos, estas son 3, este va a ser A, este es B, y este va a ser 4, igual A y B. Entonces, nosotros aquí de 4, a partir de 4, en 3, obtenemos las siguientes relaciones, de que E paralelo más E paralelo prima es igual al seno de teta prima sobre el seno de teta 2', E paralelo 2'. Y tenemos de que el E paralelo menos el E paralelo prima es igual al coseno de teta 2' sobre coseno de teta prima E paralelo prima. Y esto va a ser nuestra ecuación 5. Jóvenes, ustedes pueden verificar esto. ¿Está claro? Ustedes pueden verificar estos cálculos. En todo caso, los invito a que lo hagan. Luego, resolviendo este sistema 5, obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones. E2' o E paralelo prima menos E, bueno, aquí voy a poner mejor, igual a E paralelo por la tangente de teta prima menos teta 2', esto dividido sobre la tangente de teta prima más teta 2'. Y de la misma forma tenemos E2' paralelo, va a ser igual a E paralelo, y aquí vamos a tener 2 seno de teta 2' por coseno de teta prima, dividido sobre seno de teta prima más teta 2' por el coseno de teta prima menos teta 2'. Esta va a ser la expresión número 6 y número 7. Y estas jóvenes son las que se conocen como las fórmulas de Fresnel. Estas son las fórmulas de Fresnel. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está claro? Acá cuando me refiero a que el vector de luz es paralelo al plano de incidencia, el vector de luz lo estamos considerando al vector E. ¿Está claro? Entonces se encuentra en el plano de incidencia. Si el vector E es paralelo, el vector H es perpendicular al plano. Eso es lo que nosotros tenemos. Bien, veamos un segundo caso. El vector de luz, es decir, el vector E, es perpendicular al plano de incidencia. Es perpendicular al plano de incidencia. Entonces nosotros tenemos lo siguiente. A ver, voy a usar este mismo gráfico, solamente le voy a cambiar algunos conceptos. Bien, aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos borrando estos que no nos sirven porque ya estamos cambiando la forma. Bien,
Entonces, si el vector de luz es perpendicular al plano de incidencia, significa que este es el E perpendicular, es la única componente que tiene, no tiene componente paralela. Este es el H, este es H', este es E perpendicular prima, este es H, 2', y este es el E perpendicular 2'. Tenemos entonces la misma estructura. De manera análoga, nosotros vamos a tener que el E perpendicular más el E perpendicular prima es igual al E perpendicular 2'. Eso es, digamos así, por continuidad. ¿Está claro? Después nosotros vamos a tener de que el H coseno de θ menos el H', esto es igual al H2' coseno de θ2'. Esto va a ser nuestra expresión 9. En este caso, procediendo de la misma forma, obtenemos las fórmulas de Fresnel. Vuelvo a repetir, el procedimiento es análogo, ustedes por favor lo verifican. En este caso vamos a tener que E perpendicular prima es igual a menos E perpendicular por el seno de θ' menos θ2', todo esto dividido sobre el seno de θ' más θ2'. Esto va a ser 10 y vamos a tener aquí nosotros de que E perpendicular 2' es igual a E perpendicular 2 seno de θ2' coseno de θ' dividido sobre el seno de θ' más θ2'. Esta es nuestra ecuación número 11. Bien, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? En el caso del caso 2, Ya. la ecuación 10 y 11 también son las fórmulas de Fresnel. Sí, no, estas son también fórmulas de Fresnel. Solo cuando es paralelo y perpendicular nada más. Claro, o sea, la diferencia es de que una es cuando es paralela y otra es cuando es perpendicular. ¿Está bien? Bueno. Muy bien, entonces ya tenemos las fórmulas de Fresnel en estos dos casos. Ahora, de las fórmulas de Fresnel, y aquí tenemos 6, 7, 10 y 11. 6, 7, 10 y 11. Obtenemos los siguientes valores. Voy a decir R paralelo, que es igual a E paralelo prima sobre E paralelo. Vamos a tener D paralelo, que es igual a E paralelo 2' sobre E paralelo. R perpendicular, que es igual a E perpendicular prima sobre E perpendicular. Y D perpendicular, que es igual a E perpendicular 2' sobre E perpendicular. Esto vendría a ser la ecuación 12 y estos se conocen como los coeficientes de Fresnel, que nos representan la relación que existe entre los vectores de onda reflejado y el original, y el refractado y el original.
¿Esto está claro, jóvenes? Bien. Aquí una observación. Históricamente se considera de que el plano de polarización es aquel en el cual oscila el vector H, pero nosotros vamos a considerarlo con respecto al vector E. ¿Está claro? Es decir, históricamente se va a considerar el plano de polarización perpendicular al cual nosotros estamos trabajando acá, pero no cambia en lo absoluto el resultado. Entonces, aquí vamos a introducir los siguientes conceptos. Si el vector de luz es perpendicular al plano de incidencia, significa que nosotros tenemos E perpendicular prima y E perpendicular 2 prima. En ese plano estamos. Entonces, dicha polarización se denomina polarización S. Y si es paralelo, es decir, si nosotros vamos a trabajar con E paralelo prima y E paralelo 2 prima, tenemos lo que se conoce, vamos a poner así, una polarización P. Entonces, ya teniendo esta relación, nosotros vamos a ver lo siguiente. Estos coeficientes son importantes. Nosotros ya sabemos estas relaciones. ¿Está bien? ¿Cuántos valen estos? Entonces, reemplazando las fórmulas de Fresnel en este sistema 12, obtenemos lo siguiente. A ver, voy a ponerlo en la otra pizarra para tenerlos todas juntas, porque son expresiones un poco extensas. R paralelo, que es igual a E paralelo prima sobre E paralelo. Esto va a ser igual, aquí escribimos, N2 coseno de teta prima menos N1 coseno de teta 2 prima sobre N2 coseno de teta prima más N1 coseno de teta 2 prima. Esto va a ser igual a la tangente de teta prima menos teta 2 prima dividido sobre la tangente de la suma. Muy bien. Después tenemos D paralelo, este es igual a E paralelo prima o 2 prima sobre E paralelo, y esto va a ser igual a lo siguiente. 2N1 coseno de teta prima, y aquí vamos a tener este mismo factor. Entonces, esto vamos a poder colocarlo de la siguiente
siguiente forma. 2 seno de teta 2' coseno de teta prima dividido sobre el seno de teta prima más teta 2' multiplicado por el coseno de teta prima menos teta 2'. Aquí hemos utilizado la relación para el índice de refracción, para esta relación de los índices. Por eso obtenemos este resultado. Bien, ahora tenemos los R perpendicular, E perpendicular prima sobre E perpendicular, y esto va a ser igual a N1 coseno de teta prima menos N2 coseno de teta 2'. Y aquí vamos a tener lo siguiente. N1 coseno de teta prima más N2 coseno de teta 2'. Y esto va a ser igual al seno de teta prima menos teta 2' dividido sobre el seno de teta prima más teta 2'. Muy bien, y tenemos el otro resultado que es muy parecido a este, así que simplemente lo voy a copiar y voy a cambiar los valores que tenga que cambiar. En primer lugar ya no es R, va a ser D. Todo esto va a cambiar y en consecuencia esto también va a cambiar. Lo demás se mantiene igual. Aquí nosotros tenemos D perpendicular, tenemos 2 N1 coseno de teta prima, aquí 2 seno de teta prima, coseno de teta, 2', coseno de teta prima. Bien, estas son las relaciones que nosotros tenemos. Esta va a ser nuestras relaciones 13, pero le voy a poner A, B, C y D. Bien, jóvenes, hasta aquí eso está entendido. Profe, Sí, dígame. estos coeficientes, ¿cuál es la diferencia con los coeficientes que halló en la página anterior? A ver, veamos lo siguiente. Los tengo esto aquí y también voy a copiar los otros coeficientes, ¿les parece? Estos en esencia son los mismos, o sea, estos son los mismos, solamente que ya les he dado el valor de acá, ¿está bien? Entonces, los que necesito ahorita son los siguientes, déjenme ver bien cuáles son los que estoy necesitando. Un momentito. Estos de aquí, la fórmula de Fresnel. Esto es lo que estoy necesitando. Esto. Y las otras. ¿Dónde están? Acá están. Bien, entonces vamos a ver lo siguiente. Con estas vamos a tratar de analizar. Entonces tenemos los coeficientes, vuelvo a repetir, estos coeficientes son estos mismos. ¿Está claro? No son otros. Lo único que he hecho es reemplazado. Lo único que he hecho es reemplazar. Nada más. Los valores de estos, es decir, he utilizado las fórmulas de Fresnel para poder hallar su valor específico. Ok. ¿Está bien? Entonces, pero vamos a ver, si nosotros comparamos estos dos, ¿está bien? O comparamos aquí, vamos a tener los, no, disculpen, comparamos este y este,
los perpendiculares y el paralelo y el perpendicular, pero solamente los coeficientes R. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? A ver, entonces, analizando los resultados obtenidos, vemos lo siguiente. Un primer punto. De, vamos a decir, 13A y 13C, a ver, 13A y 13C, nosotros vemos lo siguiente. Estos coeficientes tienen que ver con la reflexión. Tienen que ver con la reflexión. Entonces, si la onda está polarizada, esta S tiene polarización S, se refleja de esta manera, y si tiene polarización P, se refleja de esta manera. Entonces, vemos de que las expresiones son distintas. ¿Está claro? Las expresiones son distintas. Entonces, de aquí se aprecia que, ahora, no solamente de ahí, jóvenes, de aquí también. De aquí también podemos verlo. ¿Está claro? No cambia en nada. Podemos hacer ese análisis de la fórmula de Fresnel directamente o de los coeficientes de Fresnel. Entonces, de aquí se obtiene que las ondas con polarización S y P se reflejan de manera distinta. Que se reflejen de manera distinta significa que vamos a poder diferenciarlas entre ellas. ¿Está bien? Pero, ¿cómo las vamos a poder diferenciar? Por su intensidad. Es decir, se reflejan de manera distinta, es que las intensidades van a ser distintas. ¿Está bien? Intensidades distintas. Ahora, con respecto a estos que son los rayos refractados, también vemos de que son distintas. ¿Está bien? Lo mismo se puede afirmar de los rayos refractados. Y eso, jóvenes, es evidente, porque si se reflejan de forma distinta, es decir, tienen distinta intensidad, teniendo en cuenta que la intensidad total tiene que darnos, o sea, de los rayos reflejado y refractado tiene que estar asociado con la intensidad del rayo incidente. Si son distintas los reflejados, tienen que ser distintas los refractados. Y eso sale en este caso de 13B y 13D. Hasta ahí, eso, jóvenes, ¿está claro? ¿Tienen alguna pregunta? Está bien, profesor. Ya, ok. La siguiente. Lo siguiente que vamos a afirmar. Si la onda incidente es S polarizada, o también podemos decir si es P polarizada, ¿está bien? Si es F o P polarizada, entonces las ondas reflejada y refractada son,
vamos a decir que son o S polarizadas o P polarizadas. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos, jóvenes. Si las ondas incidentes tienen una polarización específica, las ondas reflejadas y refractadas tienen la misma polarización. Cuando me refiero a una polarización específica es cuando son estas polarizaciones, ¿está bien? Que son, digámoslo así, las extremas. Bien, esto creo que vamos a ponerlo más abajo. Bien, otra conclusión que podemos sacar de acá. 3. Si nosotros vemos aquí A, O sea, 13A o esta expresión, podemos darnos cuenta de lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa si es que la suma de estos ángulos es pi medios? Si la suma de estos ángulos es pi medios. Infinita, profe. ¿Y eso qué significa? ¿Cuál es 0? Esto es 0, ¿correcto? Entonces significa que desaparece la luz reflejada. ¿Está bien? ¿Eso es entendido? A ver, un momentito. Entonces, si el ángulo o en todo caso, si la suma de los ángulos de incidencia y refracción suman pi medios, ¿saben? Si suman pi medios, la luz reflejada aquí P polarizada desaparece. ¿Está bien? La P polarizada desaparece. Un momentito. ¿Eso está entendido, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta ahí? ¿Qué es lo que puede significar eso? Fíjense, aquí tenemos nosotros teta más teta 2' es igual a pi medios. Y significa entonces de que E' paralela es igual a 0. Esto lo voy a borrar, jóvenes. Entonces, ¿esto por qué? Porque la tangente de pi medios se hace infinito.
Entonces, aquí nosotros tenemos lo siguiente. Este efecto se llama efecto Brewster. ¿Está bien? Y se obtiene para cierto ángulo específico. El ángulo va a ser el ángulo de Brewster, que va a ser igual al arco tangente de N2 sobre N1. Esta era la fórmula 13, entonces voy a ponerle 14. Ese es el ángulo de Brewster. Vamos a borrar esto. ¿Y eso qué significa? Vamos a ver. Imaginemos que tenemos nosotros una fuente natural. ¿Está bien? Una fuente de luz natural. Y esta fuente de luz natural viene aquí y se refleja. ¿Está bien? Se refleja y se refracta. Entonces, vamos a suponer, vamos a hacerlo esto así. Vamos a suponer nosotros de que el ángulo de incidencia es el ángulo de Brewster. ¿Eso qué significa? Va a significar, aquí he dibujado esto mal, lo voy a dibujar bien. Esto es así. Entonces aquí tenemos nosotros el N1, N2. Este ángulo es 90 grados, que es lo que tenemos aquí. Y entonces lo que vamos a tener nosotros es lo siguiente acá, de que la luz reflejada, ¿está bien?, va a ser S polarizada. Esta luz es S polarizada. Es decir, puedo decir que el campo en todos los puntos simplemente sale. ¿Eso está entendido, jóvenes? Viene una luz natural y si forma el ángulo de Brewster, lo que tenemos es de que la luz que es paralela al plano se hace cero. Así que solamente voy a tener una luz perpendicular al plano. Nada más. Por eso solamente va a ser S polarizada. Ahora, como la luz natural, nosotros tenemos esto, pero con respecto a la luz reflejada, nosotros sí vamos a tener, por decirlo de alguna forma, ambas componentes. Esto es lo que pasa con el ángulo de Brewster. No significa que desaparece la luz polarizada, solamente si es que ésta tiene una polarización pura. Pero si no tiene polarización pura, no tenemos ningún motivo para asegurar. Vamos a ver otra relación más. A ver, pero aquí necesito de nuevo esto. Igual, vamos a mantenerlo esto aquí para poder sacar nuestras conclusiones. 4. En este caso vamos a comparar A y C. De 13 A y C. Se pueden
obtener los coeficientes de reflexión y refracción de las luces S y P polarizadas. Entonces, nosotros sabemos que los coeficientes de reflexión, en principio, vamos a decir el ρ perpendicular. Esto normalmente es I1, o sea, I reflejado sobre la I incidente, esto es ρ, y la reflejada, y el OT, entonces vamos a tener lo siguiente. Esto es proporcional a E sobre E0. Entonces, ya que tenemos esto, nosotros vamos a poder decir de que esta relación va a ser el R perpendicular al cuadrado, simplemente. Y esto va a ser elevar esto al cuadrado. Con el R perpendicular tenemos esto, significa que es igual al seno cuadrado de teta prima menos teta 2 prima sobre seno cuadrado de teta prima más teta 2 prima. De la misma forma, aquí tenemos para los paralelos, va a ser el paralelo, y va a ser esto que está acá, tangente cuadrado de teta prima menos teta 2 prima, sobre tangente al cuadrado de teta prima más teta 2 prima. Estos 15, 16. Entonces, nosotros aquí podemos ya hallar o cuantificar las intensidades de los rayos reflejados, tanto de la polarización S como de la polarización P. ¿Está bien? De la S como de la polarización P. Y las intensidades de la luz, sin considerar la polarización, nosotros podemos ver lo siguiente. A ver. Entonces, de aquí, ya que tenemos esto, podemos hallar una relación entre intensidades. Entonces, de aquí hallamos una relación entre intensidades. La relación entre intensidades que vamos a hallar es lo siguiente. La intensidad de la onda S polarizada es igual, o sea, reflejada a la intensidad inicial. Y vamos a tener aquí lo mismo, seno cuadrado de teta prima menos teta 2 prima sobre seno cuadrado de teta prima más teta 2 prima. Y aquí vamos a tener y la paralela, la reflejada de la polarizada P. Esto va a ser igual tangente al cuadrado teta prima menos teta 2 prima, tangente al cuadrado teta prima más teta 2 prima. Esta va a ser nuestra expresión número 17. Y uniendo estas dos, ¿está bien? Uniendo estas dos, nosotros ya podemos considerar o tener la intensidad total. Reflejada va a ser igual a 1/2 la intensidad. Aquí vamos a tener seno cuadrado de teta prima menos teta 2 prima sobre seno cuadrado teta prima más teta 2 prima más tangente, primero pongo esto, más
tangente al cuadrado teta prima menos teta 2 prima sobre tangente al cuadrado de teta prima más teta 2 prima. Y esto podemos nosotros expresarlo de la siguiente forma. Igual a 1/2 la intensidad del seno cuadrado teta prima menos teta 2 prima dividido sobre seno cuadrado teta prima más teta 2 prima, y esto multiplicado por 1 más coseno cuadrado teta prima menos teta o más teta 2 prima sobre coseno cuadrado de teta prima menos teta 2 prima. Esta va a ser nuestra expresión número 18. Entonces, nosotros podemos tener ya la intensidad, primero los índices de refracción para cada una de las polarizaciones, y si tenemos ambas polarizaciones, podemos tener la intensidad total de la onda. ¿Está bien? La intensidad de la luz reflejada, tanto para cada una de las polarizaciones como la total. Muy bien, esto aquí ya no lo necesito, pero sí lo voy a necesitar acá. Entonces, vamos a ver la siguiente consideración. Al caer normalmente, o sea, cuando incide normalmente, el coeficiente de reflexión no depende de la polarización. Y se halla con la siguiente fórmula. Y aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. El coeficiente de reflexión va a ser ρ perpendicular y en este caso va a ser ρ paralelo, y va a ser igual a N1 menos N2 sobre N1 más N2 al cuadrado. Esto creo que da la 19, 18, 19, sí. Y a esto es a lo que se reconoce como la reflectancia. Entonces, aquí lo que nosotros hemos utilizado es, en estas expresiones, hemos utilizado el hecho de que teta prima, bueno, en primer lugar, teta es igual a teta prima, es igual a teta 2 prima y es igual a 0. Entonces, en estos resultados, nosotros hemos utilizado esa relación. Bien, vamos a ver 6. ¿Qué otra conclusión tenemos acá? Si la luz cae normalmente, de nuevo esto, a ver, lo copio una vez aquí. Entonces, de 13A y 13B, bueno, de todas estas 13 hay, vamos a poner de 13A a 13D, ¿sí? Obtenemos para los coeficientes de Fresnel lo siguiente. Vamos a tener que R paralelo es igual a N2 menos N1 sobre N1 más N2. R perpendicular es igual a N1 menos N2 sobre N1 más N2. Significa que
R paralelo es igual a R perpendicular. Luego, D paralelo es igual a 2N1 sobre N1 más N2. D perpendicular es igual a 2N1 sobre N1 más N2. ¿Está bien? Entonces, de aquí nosotros tenemos que D paralelo es igual a D perpendicular, que justamente coincide con estos resultados. Entonces, creo que esto ya podemos borrarlo. Nosotros tenemos lo siguiente, que podemos afirmar que si la luz cae de un medio menos denso a otro más denso ópticamente, eso significa aquí de que N1 menor que N2, la onda reflejada S polarizada. Disculpen, me he equivocado en algo. Sí, me he equivocado en algo. Aquí es menos. Si nosotros tenemos de que cae de un medio menos denso a uno más denso, la onda S polarizada cambia su fase en pi medios. ¿Está claro? Esto significa que cambia su fase en pi medios. Entonces, la onda, voy a ponerle S, cambia su fase en pi medios. Esto es sí, se cumple esto. Y la onda P no cambia. ¿Está bien? No cambia. Y viceversa. ¿Qué significa viceversa? Aquí voy a ponerlo así. En pi medios, entonces la que cambia, aquí la onda P cambia y la S no cambia. La luz refractada no cambia de fase. O sea, este negativo es lo que nos implica ese cambio de fase. La luz refractada no cambia de fase. Entonces, ¿están claras estas conclusiones, jóvenes? Entonces, aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Bueno, y finalmente, para ángulos pequeños, nosotros vamos a tener lo siguiente. Las fórmulas de Fresnel se convierten en las siguientes. Paralelo, teta prima menos teta 2 prima sobre teta prima más teta 2 prima. Esto va a ser igual a E paralelo N2 menos N1 sobre N1 más N2. La reflejada o la refractada, este es paralelo, tenemos 2 teta 2 prima sobre teta prima más teta 2 prima, va a ser igual a paralelo 2 N1 sobre N1 más N2. Perpendicular, esto es igual a menos perpendicular teta 1 menos teta 2 prima sobre teta prima más teta 2 prima igual a menos perpendicular N2 menos N1 sobre N1 más N2. Y aquí tenemos para la reflejada no cambia. Y aquí tenemos 2 teta 2 prima
más eta 2' igual a E perpendicular 2N1 sobre N1 más N2. ¿Y qué número teníamos acá? 19, 20 va a ser esta. Entonces, esto es lo que tenemos para ángulos pequeños. Jóvenes, estas relaciones nos dicen o nos dan información bastante completa sobre lo que pasa en la frontera. ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, esto es lo relativo a todas las fórmulas de